eso, gracias a todas las que habéis venido, a muchas caras, algunas conocidas, creo que todas conocidas por ti, ¿no? Algunas que la he conocido hoy, pero sí, ya como si fuese toda la vida. Bueno, a ver, no vamos a entretenernos mucho. A Marisa ya la conocéis, así que vamos a ir un poco al grano, porque tenemos alguna cosita preparada. Vamos a ir dejando unos poquitos de fragmentos para ir entrando un poco en materia, en la historia, y creo que vamos a empezar muy directamente con el primer capítulo para que os hagáis un poco una idea. Es un capítulo un poco spoiler, ¿verdad? Como lo llamamos. Es un capítulo presentación que los que no hayáis leído a lo mejor dices, uy, cuántas cosas cuenta. Mucha información. O de las que vamos a hablar, pero muchas cosas de las que vamos a hablar se cuentan ya en el primer capítulo. Así que empezamos, Sonia. Os pongo un poco en antecedentes. Estamos en Viena en 1952. Lili vuelve de Estados Unidos después de 14 años y está tomándose un café en Viena, en el Prater, y se encuentra con Andreas después de 14 años. Por casualidad. Estar allí tan tranquila y casualmente estas cosas que pasan en las novelas, pero que también pasan en la vida, llega allí Andreas. ¿Y quién es Andreas? Pues bueno, pues un poco ya en el primer capítulo. El protagonista, vamos a decir que es el protagonista, ¿no? El protagonista masculino. Y vamos a escuchar ese primer encuentro. No está entero porque era muy largo, pero ya se han encontrado y están conversando. Eso es. Se acercó y Andreas también pidió café, solo, sin azúcar y ardiendo. Lilian habría podido pedirlo por él. Durante un tiempo, ella también lo tomó así. Durante un tiempo, hacía todo lo que hacía Andreas. Seguía sus pasos, besaba el suelo que él pisaba. Durante un tiempo. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues así empieza. Ya habéis visto que hay mucha información. Hay un marquesate, hay una supuesta boda, hay una hija, hay mucha información y es un inicio un poco arriesgado, así que cuéntanos un poco por qué. Pues sí, es un inicio distinto porque en realidad siempre digo que es una historia que empieza por el final. Ellos empiezan reencontrándose, pero la historia que voy a contar, ese recuerdo, ese lo recuerdo todo, es el libro. Eso, ese tiempo que transcurrió antes de esos 14 años de separación. Y bueno, era un inicio que me preocupaba, me parecía arriesgado empezar diciendo encima una historia que terminó mal, por así decir, porque terminó con 14 años, se terminaron separados. Y yo siempre, es una historia que tiene un recorrido largo y me detenía mucho porque yo veía que tenía que ser así. Pero dudaba, sin embargo, consideraba que quería apostar por ella porque pensaba que también iba a empujar a la gente a despertar la curiosidad. Yo quería que despertase la curiosidad por querer saber, vale, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Cuándo ocurrió? Confiaba en que mantuviese la fuerza suficiente para que no importase saber que había terminado así. Y además, como es una historia que va a pasar por momentos duros, transcurre en una época histórica complicada, años 20, 30, preguerra, no va a entrar en ningún momento en la guerra, pero sí en la preguerra, y va a haber momentos difíciles, pues quería que al menos tuviésemos esa seguridad también durante todo el tiempo que va a pasar la historia, durante toda la narración, que al final están ahí, ellos están en Viena, están reencontrándose, no importa todos los momentos duros que pueda pasar, en el ahora, que es la narración, están juntos, están allí. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues lo veremos durante el libro, pero
La historia juega todo el tiempo con eso. En ese momento hay siempre momentos en que acordaos que estamos, os estoy contando esto, pero acordaos que en realidad estamos en Viena. La historia es la historia que recuerda a Lili su vida juntos. Y bueno, como comienzo desde luego es distinto, pero siempre me gusta hacer cosas distintas y el caso es que yo dudé precisamente aquí a esta persona que tengo a la derecha cuando yo estaba con la duda, también con mi editora, no ha venido, te puedo poner falta. No ha venido todavía. Puede venir todavía. Si viene se la descontamos. Me comentó que va a venir, pero bueno, habrá podido venir pronto. Pues cuando se lo comenté a Eugenia, Eugenia me dijo, ¿por qué no? Que es como empieza el libro. Y a mí eso me cambió totalmente el chip. Y dije, pues sí, Eugenia me dice que por qué no, yo creo que sí. Pero todavía necesitaba un refuerzo y se lo mandé a Lidia, solo tenía escritas 20 páginas, ese principio y poco más, ese capítulo y uno y medio más. Uno y medio se lo mandé a Lidia y le dije, Lidia, ¿tú querrías seguir? ¿Te querrías saber qué más pasa? Y Lidia me dijo, sí, claro. Yo quiero saber qué pasa ahora. Después de haber leído ese primer capítulo, a veces no lo sigue. Claro, yo tenía esa duda porque Lidia me transmitió tanto entusiasmo y también Eugenia, que una historia que estuvo parada 3 años, que estuve dándole vueltas 3 años. Pensando en ella, documentándome, leyendo sobre la época y luego ya la comencé a escribir, pero me detuve en esos 2 capítulos y medio por una serie de circunstancias, porque había problemas que tenía que afrontar, yo no sabía si, porque acaba de publicar también El juego de la inocencia, empezaron a llegar las críticas buenas y malas, y sobre los personajes, y eso te cuesta siempre asumirlo, me desconcertó así un poco, no me centraba tampoco en la historia, y es una historia que me exigía y yo quería volcarme absolutamente en ella. Y quizá también lo comenté en entrada del blog, porque temía que tuviese que volver a defenderlos y a justificarlos, como me pasó con Luis. Y en ese momento quizá yo creo que no estaba preparada. Entonces hice otras cosas, que tuve en la sombra. Pero ya esa pausa me sirvió como para reafirmarme, ¿no? Para saber lo que quería escribir. Y yo sabía, eso es una historia que siempre supe que tendría que escribir. No me importa un poco dejarla ahí, me dolió porque me dolió en ese momento. Parece que las dejas y no sabes qué van a hacer de ellas. Pero yo sabía que antes o después volvería. Y cuando se lo pasé a ella y volví, que eso fue por el mes de mayo, junio, pues antes de irme de vacaciones, Lo tenías ya. me pasé todo el verano escribiendo, así salió de tirón, luego de repasar y todo. Salió y bueno, pues sí, es un principio distinto, es un principio creo que es un final, pero pueden pasar, hay que saber por qué pasó eso y qué pasará después, claro. Está muy clara que a las que sois de mi quinta os va a sonar que era así, siendo en Viena, pues... y toda la historia empieza con esa reminiscencia de la Viena imperial, los bailes, tal, igual que hay esos paralelismos, igual que esa es la ambientación, esa es también la forma de pensar de Lilian, con la que no hace falta remontarse a los años 20, sino que muchas hemos crecido, ¿no? Y hoy en día, de otra forma, pues también yo creo que siguen existiendo. Cuando tenemos 15 años no tenemos la misma forma de ver la vida que cuando tenemos 52, claro. Todo tiene su momento y es bonito, pero efectivamente Lilian en aquella época es un poco ingenua, de por sí ella es así, también la época ayuda. Y ella empieza la novela pues con esos ensueños donde ya lo ve, está muy enamoradísima desde siempre de Andreas, que es un amigo de la infancia, es el hermano de su mejor amiga, sus familias tienen amistad y ella tiene ese tipo de amor que yo creo que más o menos no todas hemos vivido, pero siempre ha habido ese chico que nos hacía a lo mejor un primo, un vecino, un amigo cercano, que bueno, no es que eso, pero que cuando nos sonreía nos hacía los ojos chillitas, ¿no? Entonces Lilian, que ha tenido muy cerca a Andrea de siempre, pues tiene adoración por él. Y piensa que, pues como pensar es libre y soñar es muy barato, pues creo que el futuro va a ser así. Ella, lo que ella le gustaría, tiene esa imagen, tampoco es que mire mucho más allá, ¿no? Como para ella ese momento de van a bailar y ya van a entrar en esa plenitud que ella quiere y todo va a ser bonito y tal. Evidentemente, pues no va a ser así. Ya sabemos desde el principio que no va a ser así. La historia quería también reflejar
haber que contar esos años que son un poco complicados, esa maduración de Lilian, esa forma también distinta de ver el amor. Quería también, lo que me atrajo desde el principio en esta novela, cuando yo empezaba todavía un poco a concebir, lo que yo quería reflejar, ese clic que me hizo, era distintas etapas del amor. Que un poco cuando escribimos, yo estaba comenzando a escribir y a mí siempre me gusta cambiar, pues, llegas a escribir y ya, y se solucionan todos los problemas y son felices y ya, lo que decías antes, y luego ya que cada uno imagine lo que pasa. Eso es bonito, a mí también me gusta, pero esta idea surgió con esa idea de, bueno, pero ¿qué pasa después? Después sabemos lo que pasa, no tiene por qué ser felices para siempre, pero para mí no quiere decir que sea desgraciado. Esta es una historia de un amor, en ese sentido yo lo veo más real, más cercano a la realidad, que va a pasar por altibajo. Vamos a pasar por momentos buenos, momentos malos. Tampoco que haya un cambio de ese enamoramiento más juvenil a una relación más plena, más vívida. Quería contar ese tipo de historia, entonces lo que me iba a permitir esa narración larga en el tiempo, que se trasladase por 17 años, era pasar por muchos tipos de amor. Eso va a ser gracias también a que Lili va a cambiar su mentalidad, van a cambiar sus expectativas y se va a ir adaptando. Andreas, pues pasamos a Andreas, porque no queremos a lo mejor ir rapidito, luego si queréis hablamos de lo que quieras, pero así nos da tiempo a plantearlo y luego hablamos, porque como empieza el rollo... Nos cuentas el libro entero. Te cuento el libro pero que nos entero, quedamos la escuchándote. época, Más feliz lo que una bonito que es el dormida. café de Viena, donde van a tomar café. Sí. Fijaos que hemos empezado con esa idea de Lili y vamos a conocer a Andreas y vamos a conocerlo en el mismo, digamos, punto, pero digamos que un par de capítulos más allá, pero muy cercano en la época y vais a ver que es muy diferente. Es un punto de vista completamente distinto. Lo voy a poner. Hemos visto que, bueno, se ve muy diferente, ¿no? Él quiere otras cosas. Decíamos, el otro día había una reseña, lo hemos comentado alguna vez, y es verdad que la chica que hacía la reseña iba muy acertada, y es que la historia probablemente no sería la misma vista o contada desde el punto de vista de Andrea, que también lo decía un poco Marisa, que parece que es el hándicap del personaje masculino, y es que todo realmente lo vamos a ver, todas las decisiones que se toman, todo se hace desde el punto de vista, o se ve desde el punto de vista de Lili, y no llegamos a saber muy bien, no del todo. Luego ya al final vamos a ver que, bueno, se cierra un poco el círculo, Claro, pero es diferente. Al no contar la historia, al contarlo todo desde el punto de vista de Lilian no sabe exactamente lo que piensa Andreas. Lilian tiene su opinión, le conoce, se conoce muy bien, sabe lo que él le dice, además él siempre es bastante sincero con ella, pero claro, el punto de vista siempre es el de Lilian. Y Lilian no es objetiva, no puede serlo, es su visión. Es un hándicap que no conozcamos el punto de vista de Andreas, porque claro, Andreas a veces va a quedar como el malo de la película, ¿no? Como está aquí, ella está enamorada, está muy enamorada, es muy jovencita, y Andreas está en otro momento de su vida. Andreas tiene 22 años, es un hombre, quiere hacer más cosas, tiene la oportunidad de hacer más cosas, es que realmente también como la mentalidad y la época nos lo enfocan, ¿no? Pues Andreas tiene la oportunidad de viajar, quiere ser arquitecto, va a ser arquitecto, la arquitectura es una parte importante en el libro, y su proyecto, su ambición, es un hombre que en principio lo tiene todo, ¿no? Para Andreas el mundo en aquella época se abre a sus pies, es atractivo, tiene lo que quiere, podría decir, y tiene a Lilian, quizá el problema es lo que siempre ha tenido a Lilian, y sabe que Lilian siempre está ahí, y limitarse para él, tal como yo lo veo, que a lo mejor no sé, siempre tienes la duda, que es el problema, lo que decías del hándicap, yo siempre sé lo que piensa Andreas en todo momento, pero no... elegí no contarlo. Si lo hubiese contado, habría sido una historia distinta. Y siempre digo que las dos se querrían igual y querrían lo mejor el uno para el otro, tanto en una como en otra. Pero está contado desde el punto de vista de Lilian, quieras que no, dice, Lilian queda como la buena, ¿sí? Y él a veces pues queda como tan bueno, lo cual no quiere decir que él sea malo y Lilian la buena. A veces Lilian tampoco es tan buena, por así decir, pero como... A ver, yo misma me perdono, ¿no? A ver, comprendo mis decisiones.
Y siempre también me gustaba esta historia porque jugaba con eso, con el compromiso entre parejas, lo que se cede, lo que no se cede. Es verdad que en esta historia los dos ceden mucho, pero también los dos se fallan también muchas veces. Y creo que siempre en la vida, también en las novelas lo sabemos, porque no, y él hace esto, y él pensó esto otro, y ay, qué seguridad, ¿no? Qué bien, cuántos se quieren. Pero la vida no es así. En la vida a veces estamos muy engañadas, y otras veces, bueno, al revés, nos equivocamos, y entonces yo quería reflejar más eso, por eso que os cuento de que es un amor más real, de no tener nunca esa completa seguridad de lo que piensa Andreas. Pero bueno, también esto lo tenía que ver apuntado. Pero eso porque me lo han dicho en las críticas, y las críticas, mira, dos cosas. Una que se me ha pasado decir antes, de las críticas, que lo primero que quiero es agradecer a todas que varias aquí hacéis reseñas y blog o comentáis, o aunque sea lectores, sino que me ha gustado mucho, que muchas veces no hace falta extenderse, siempre se agradece muchísimo. Pero sí que es cierto que ya me han dicho un par de veces que sea una relación tóxica. Y no estoy de acuerdo, no quiero decir, sí lo respeto que se ve así, pero sí quiero, como dice, también decir mi opinión, ¿no? Y no veo que sea una relación tóxica. Sí es una relación de altibajos, es una relación difícil y nada idílica, pero no es una relación tóxica porque en ningún momento tratan de manipular el uno al otro, en ningún momento tratan de asfixiarle, ni se desean mal, que es para mí, no que se sea mal, pero para una relación tóxica es cuando lo subordinas todo, no te importa esa persona, lo que quieres es ya ese sentimiento que ahoga. Y en ningún momento para mí ni ella ni él se manipulan ni se ahogan. Andreas quiere a Lilian, como digo, y la quiere libre y con los ojos abiertos, no la quiere engañada. De hecho, Hay quien yo apuntar que a lo mejor ibas a decir lo mismo, que es bastante probable, que hay en varios momentos de la novela, sí, ¿no? Iba a decir lo mismo. Sí. Él le dice, ¿cuándo te he engañado yo? Y ella también piensa, no sé si preguntarle o no, porque sé que me va a decir la verdad y puede que no me guste, ¿no? Claro, Entonces, ya que era un recurso, ya que no íbamos a conocer el punto de vista de Andreas, lo que sí quería es que la gente confiase en y que Lilian sí confiase en lo que decía. Ella puede dudar de si, lo que decimos, si esto va a durar mucho, de si va a ser para siempre, de si es una etapa que pasamos ahora, pero cuando Andreas dice algo, lo dice de verdad, no la engaña. Y de hecho, varias veces Andreas es el que abre los ojos a Lilian, y hace, porque Lilian tiene ese punto de vista, digo, que Lilian veía las cosas como quería que fuesen. En cambio, Andreas las veía más como eran, y en varios momentos es Andreas el que dice, Lilian, espabila que no, que esto no es así. Entonces sí que ellos tienen una relación franca que no es perfecta, no es idílica, va a atravesar por momentos duros, van a diferentes ritmos, tienen muchos problemas que vienen desde fuera. Yo les digo, no es un amor absoluto, en el sentido de que no es suficiente para solucionarlo todo, eso sí es cierto. Y también por eso lo veo más real. Hay veces que sí, que lo decimos ahí con el amor, y el amor triunfa y lo soluciona, pero muchas veces el amor no es suficiente. Y si hay problemas muy graves y muy serios de fuera, pues bueno, pues el amor no es bastante. Pero sí, que es la historia, que es el lema de la novela, que las verdaderas historias de amor nunca terminan. También creo que cuando el amor es sincero, cuando quieres a una persona mucho, cuando ha habido mucho que os ha unido, también estás dispuesta a perdonar muchas cosas. Y también hay una parte de cariño que nunca se va a perder, que nunca se debería perder. Es cierto que hay veces que se pierde, pero yo quiero pensar que no siempre tiene que ser así, que sí puedes conservar el amor por esa persona, y quizá puede venir un momento en que bueno, algunos inconvenientes se superan. A saber lo que puede pasar. ¿Seguimos? Sí. Hizo falta esperar a los 60, 70 para que otra vez viniese la ebullición, pero precisamente en los años 20-30 fue una época de bastante desforche, de las fiestas del champán. Entonces, bueno, pues sí, pues Berlín va a suponer todo eso, y Lilian va a abrir los ojos también en Berlín, va a ver el mundo, va a cambiar, va a ver el mundo de muy distinta manera, porque Berlín se los va a abrir. O sea, no es lo mismo cuando vives en tu casa, en un ambiente cerrado, que cuando llegas y ves cómo está el mundo. A ver, pues
esa gente que rompe todas los moldes establecidos, que no tiene miedo al que dirán, que tiene una actitud ante la vida muy distinta de experimentación. Y como dice la novela, también en Berlín vivirá los mejores años de su vida. Yo creo que es también la parte con Miramare y Baden, esta parte que esta es casi mi escena favorita. Yo muchas veces digo lo que os digo de que quieres escribir escenas. Y hay algunas escenas en las que yo me quedaría a vivir, ¿no? Que ya terminé toda la novela y yo estoy diciendo, qué bonita es esta escena. En esta escena me quedaba, pues en esta escena me quedaba yo de la bañera. Pero sí creo que es importante ese momento de cambio donde ya decide, por así decir, liarse la mante a la cabeza y irse a Berlín con Andreas. Y esos años serán muy bonitos, pero se van a encontrar con que esa época de tanta euforia y de tanto libertad, por así decir, también fue la época del surgimiento de los totalitarismos, y cosas que también por desgracia conmigo estamos viendo ahora y creo que también nos viene bien recordar. La historia también aprovecha un poco para contar ese contexto que ya os digo que creo que no es muy conocido, de cómo se pasó de esa Alemania que estaba muy dividida. Había una Alemania muy resentida, había mucha gente que estaba muy dolida, muy resentida y que realmente es que no tenía casi no había trabajo, no había dinero, no había soluciones, no había expectativas, estaban en un punto muerto que no pasaba. Había otra gente que decía, pues bueno, ya que estamos aquí, vivamos la vida loca, pero había otra gente que decía, no. Y hubo como una reacción, ¿no? Comenzó el nazismo, entonces la historia surge un poquito, porque como digo siempre, es la historia de amor de Lilian y Andreas, pero bueno, también está dentro de un contexto y creo que el contexto también es un plus para la historia, a mí me resultó muy interesante recorrerlo. Y siempre digo que más que contar cómo fue y entrar en muchos detalles, cuando escribo me gustaría despertar a la gente el interés por saber más de la época. Entonces yo creo que también es no digo que se extienda mucho sobre ello, pero que puede despertar la curiosidad por decir, pues voy a leer también algo más de este periodo que fue muy interesante. Hay muchísimos autores, todos grandes, Hemingway, Fitzgerald, la misma Anais Nin, que también sí hay una pareja ahí en la novela que son Harry y Lena Barrow, que están inspirados en este escritor americano, Henry Miller. Bueno, pues hace una serie de guiños también a las circunstancias de la época. Los capítulos de Berlín son bonitos, Sí, son bonitos. sí. Pero como se llama otro capítulo, pues también al final la fiesta se acabó. Y bueno, pues eso también va a afectar a su relación. Cuando todo va bien es cierto que es más fácil, pero la crisis económica también va a desembocar en que el trabajo de Andreas pase también por momentos difíciles y lo que os decía también, Lilian se va a acordar de que tiene una hija, que muchos dirán, pues ¿por qué no se acordó antes? Pues es verdad, pero no deja nunca de acordarse de ella, pero el tiempo va pasando, ¿no? Y eso son, por así decirlo, una historia en la que, como nos pasa con todo, ¿no? Creo que tú puedes pasar página, pero hay cosas que no se quedan atrás. O sea, tú no vas a dejar nunca a tu hija, no deberías, sí que hay madres que lo hacen y se olvidan y hay de todo. No siempre digo igual que hay padres que lo hacen, también hay madres que lo hacen, pero en el caso de, como digo que es una historia de errores, pero también trata de cómo podemos solucionar esos errores. Entonces, para Lilian ahí hay una cuenta pendiente, que es su hija, que también no la deja nunca estar del todo tranquila, por así decir, y que lo va a intentar solucionarlo. Es difícil también conciliarlo todo, las aspiraciones, lo que quiere Andreas, lo que quiere Lilian, bueno, pues va a ser difícil. Y eso va a llevar, pues ya digo que es de altibajos, pues hemos estado así, pues vamos a ir hasta. Y en un momento dado, pues Lilian vuelve a Viena, para, también con su madre tiene una mala relación, porque cuando su madre, por así decirlo, imaginaos, en los años 20 que tu hija ha cogido y se ha pirado ahí a Berlín con un amigo de toda la vida, pero ha dejado aquí a su hija, digamos que la relación entre Lilian y su madre pues era muy fría. Cuando vuelve a Viena, pues Lilian no solo tiene que recuperar la relación con su hija, sino que también está ahí la relación con su madre. Entonces, esa siguiente foto, que ya lo he presentado yo. No, sí. que es justo eso, ¿no? Aparte de lo que hemos ido viendo, la relación de madre e hija, y también incluso a mí
me gusta también mucho la de Ernst con su madre, ¿no? La de Sí, que es es- la suegra de Es un de punto Lily. importante en la historia, la relación. En todas mis Tiene historias, ahí- las sí. relaciones madres, padres, hijos son Tiene un punto importantes. importante. Y además me había apuntado porque como en el fragmento anterior se hablaba de Ana Karenina, me había apuntado cómo empezaba cómo empieza la novela, que dice todas las familias felices se parecen unas a otras. Cada familia desdichada lo es a su manera. ¿Te parece? Cuando son felices, pero son desdichadas a su manera, ¿no? Y el fragmento que vamos a escuchar es justo eso, ¿no? Lo que decía Marisa, la relación de Lily con su hija y con su madre en un momento, es un fragmento muy pequeño pero que ya da a entender, ¿no?, mucho de lo que hay y de lo que ya hay de novela, ¿no?, de lo que ya hay de recorrido. Sí, pues es lo que os comentaba, que también es cierto lo que os decía de que las relaciones madre-hija, padre-hija son importantes en todas mis historias, pero en esta lo es más. La relación de Lilian con su madre y con su hija y también las de otros personajes secundarios, pero sobre todo Lilian es el eje ahí, digamos, que está abuela, madre, nieta. Y en cierta manera también me sirve para hacer, y hay como un paralelismo porque toda la historia trata de si ese amor de Lilian y Andreas, que va a pasar por muchas dificultades, lo que yo quiero, por así decirlo, que yo quiero convencer a la gente de que existe y está ahí y a pesar de todo permanece y perdura. Y para mí un buen ejemplo de esos tipos de amores que la gente lo puede dar es las relaciones madre-hija o las relaciones familiares, las relaciones afectivas en general, pero sobre todo quizá la de madre-hija sea de las más, pienso, de las más difíciles de cortar. Quiero decir que con nuestras madres podremos haber tenido broncas tremendas, habrá excepciones y que tiene una relación también idílica con su madre, ¿no? Pero bueno, que más que menos si hemos pasado por épocas en que mi madre, que mi madre... Sí. Y épocas y tal, y también un poco quizá con lo que decía en los años 80, que, bueno, eso lo comenté después, pero al final yo creo que aunque hayamos pasado épocas muy duras, al final yo creo que la relación con una madre es muy difícil de destruir y yo creo que las madres perdonan a los hijos casi cualquier cosa y partiendo de ahí y las hijas a las madres pues al final lo decimos, yo creo que según vamos madurando también las vamos comprendiendo a nuestras madres y vamos diciendo, es que también yo para aguantarme y también y que en ese sentido también de cómo somos injustas también en una época, yo creo que nos hace cuando tenemos 18 o 20 años y nuestras madres, yo es que lo pensaba mucho, pues está ahí mi madre también, cuando yo tenía 20 años decía mi madre ya tiene 40 años, es que mi madre ya, pues, ya ha hecho su vida, ¿no? Claro, cuando tú tienes 40 años y dices, oye, ¿qué estaba yo pensando? Con 40 años tengo ya aquí toda mi vida por delante y quiero hacer muchas cosas y tengo, es una novela que habla, creo que nos da para reflexionar a todas las que ya tenemos también una edad, con la relación con nuestras madres, con nuestra forma también de afrontar la maternidad, que es el tema polémico de la historia, porque por eso también venían Ana Karenina y Casa de Muñecas. Es una de las cosas cuando ahora todas estas polémicas, pues somos madres, pero también somos más cosas. Cuando somos madres, y si no somos madres es genial y hemos decidido no serlo. Hay muchas presiones para la mujer en ese sentido. Si no tienes hijos, todo el mundo, no tienes pareja, lo típico. Cuando vas a casarte, si estás casada, cuando vas a tener hijos, ¿a qué estás esperando? Se te pasa el arroz. Yo solo he tenido uno, me he hartado hasta hace 2 días de que me preguntasen que para cuándo la parejita. Si tienes 3 ya te viene quien te dice, ay, pues ¿cuándo te has animado? Y si tienes 4 ya te miran mal. O sea que sí, que en esta vida se te juzga por tantas cosas y para qué vamos a hablar lo que decimos. Si eres madre trabajadora, si te quedas en casa y tienes a los niños, ya no te has realizado como profesional. Y si eres profesional, quiero decir que estamos sometidas a tantas presiones. Y creo que lo primero que nos ha costado llegar a comprender, y que eso ya es un triunfo y un gran avance, es que sí, somos madres, pero no solo somos madres. Más que venimos de una generación, pues, lo decía el otro día, de madres esclavas, sí es verdad, que madres que se han desvivido y han vivido solo y exclusivamente para sus hijos. Ahora hoy en día tenemos otros problemas, otras actitudes.
pero bueno, siempre yo creo que va a ser difícil saber dónde acertar, cómo no acertar. Lilian se equivoca muchísimo, también es complicado en ese momento, pero ella intenta hacerlo también lo mejor que puede, en todo momento, que yo creo que es lo que intentamos hacer todas las madres. Da para pensar, yo creo, pues eso, si quiere, ella vuelve con su madre, hay esa reconciliación con su madre, y es lo que dice, vuelve no solo para perdonar, que su madre ahí también tuvo un momento con ella en la que se lo puso difícil, que también es lo que cuando la idea que muchas veces, creo que es una de las mujeres que lo han leído ya, pues muchas las que son de la de mi madre, también las que son de nuestra madre, pues si van a encontrar muchos paralelismos, pues lo que os digo, con problemas que se encontraron ellas en su época, con actitudes que no se entendían hasta hace 2 días. Aquí estamos hablando de los años 20, pero si te querías divorciar en los años 80, ya lo primero que ibas a cualquier sitio y te decían, no mujer, ¿cómo te vas a divorciar? Piensa en tus hijos, tu familia, tu madre, te decía, aunque te estuviesen haciendo, ¿no? ¿Para qué vamos a decir? Aunque te tuviese casi tirado por el balcón y te decía, mujer, aguanta. ¿Cuántas veces lo he dicho? Es que aguanta. Yo me acuerdo, yo vivía en el colegio y estaban allí las monjas, una vez que vinieron, decían, claro, sí, pero es que los maridos y tal, el caso es que hay que aguantar, el mensaje siempre aguanta, vamos, en resumen, bueno, pues es cierto que va a haber ese conflicto entre su madre y Lilian, pero bueno, lo que digo, yo creo que con el tiempo, muchas, pues, las cosas, cuando los sentimientos son fuertes, cuando lo bueno pesa más que lo malo, pues al final, y si no eres muy rencoroso, pues hay que ser muy rencorosa. Lili no es rencorosa, pues a veces a lo mejor es verdad que se pasa ya de perdonar, como dicen, pero bueno, Lili no es rencorosa, y igual que perdona otras cosas, también arregla la relación con su madre, y bueno, pues tratará ahí de retomar la de su hija, y será otra parte de la novela. Y ahí estamos, yo digo, ahí ya estamos en un momento difícil, habrá otra... Es cierto que en esa parte de la novela se acelera, y yo muchas veces me pasa, no sé si le pasa a la gente también, pero yo soy la primera incluso cuando corregía que decía, bueno, lo voy a dejar aquí y no sigo, y casi a partir de cierto punto ya no podía parar hasta el final. Y es cierto que también los años ahí corren más deprisa, pero también me pasaba a mí como me pasaba a Lilian en el libro, que solo pensaba en Andreas. En cierta manera, Andreas es una constante dentro de la historia. Habrá ahí momentos de ausencia, pero incluso en los momentos de ausencia, también porque el libro es eso, ¿no? Ahí Lilian está contando eso. Es verdad que en la vida de Lilian van a pasar más cosas, pero siempre está ese punto de referencia. Están separados, y decir, bueno, pues que habrá sido de él, que pensará él, también se acordará él de mí, que yo creo que es algo que también pensamos siempre, ¿no? ¿Pensáis alguna vez en un ex y que habrá sido de él? Y él también, y él también se acordará de mí, yo creo que es inevitable pensarlo. Pero bueno, pues con eso casi vamos a con eso ya vamos a cerrar, y bueno, pues sí, habrá un momento ya cercano al final. Es muy difícil, es que tenemos la colaboración de Chris, ahora que se nos ha olvidado decirlo. Las primeras, estaba Lidia, estaba yo, y las 2 primeras, que las más bonitas, son las que ha grabado Chris, que es en Seaside, que ya decimos también, saca el libro ahora la semana que viene, la finalista del Arlequín. Y bueno, pues Chris, la verdad que tiene un don para esto, porque tiene una voz muy bonita y le da el tono. Nosotros hemos sufrido, hemos intentado hacer lo que hemos podido, repetido. Porque en Estados Unidos Es mucho. Los audiolibros tienen un éxito arrollador, vamos. Y me parece, por ejemplo, historias no tan sensibles. La novela es el final, pero da a entender que se han reencontrado después de mucho tiempo, pero por lo que has contado en toda la novela, se van viendo. La novela hay muchos cambios. Porque yo al principio pensaba que era, o sea, que habían pasado, sí, su adolescencia, lo del baile y todo eso, que había pasado algo, y bueno, pues que desaparece y luego se reencuentran y cuentan la vida de ella. No. Pero es que no, realmente es ella viéndose constantemente con él. La novela empieza con ese salto de 14 años y luego narra 17 años de la vida de Lilian. O sea, desde 1921, que es cuando es ese baile de debutantes, que hemos empezado al principio, hasta 1938. Es la franja temporal que se narra en la historia.
teniendo en cuenta que a veces también Lilian recuerda cuando eran niños, Y al por principio, ejemplo, entonces, y cuando piensa en hablan, lo que que es en el 1950. 1954, Lilian está Cuando en un se café, encuentran. es el primer Ah. capítulo. Están en un café y él llega por allí y dice, anda, ¿cómo estoy por aquí? Así le dice. Ah, o sea que eso es en plan... Y dice, y lo recuerdo, y ella le dice, lo recuerdo todo. Y entonces empieza, es como un flashback, empieza a recordar toda esa Vale. historia con Andreas. Y la duda es saber, bueno, ¿por qué se separaron? Si hasta, como dice en ese momento que ya hemos visto cerca del final, él está diciendo que la echa de menos, que solo piensa en ella, que tal, y si ella, toda la historia lo vais a ver si leéis, lo dice muchísimas veces, es decir, mi hermana que es muy mala conmigo, se me dice, ahora no te dirán que Lilian no quería a Andreas, porque... Bueno, pues yo creo que no queda ninguna duda a lo largo de la novela de que Lilian quiere a Andreas, entonces si no queda ninguna duda de que Lilian quiere a Andreas, y si Andreas también vamos a dar por hecho que la quiere, porque al final se separaron. Pero bueno, eso sí que no lo voy a contar, que voy a dejar que llegue la novela. Y bueno, pero para mí lo más importante, más que incluso por qué se separaron y tal, lo que yo quiero que convenceros, y lo que intento convenceros durante toda la novela es que se querían, incluso cuando estaban separados, que también se querían, que se quisieron de distintas formas, que pasaron por supuesto por momentos duros y habrá discusiones y habrá desengaños y demás. Realmente el que más problemas tenía a la hora de aceptar que la quería era él. Sí, sí, quizá como dicen ellos, él nunca la niega, él de hecho desde el principio se lo dice, te quiero y me gustas, en una de las partes iniciales. Ese cariño un poco entre ellos se da siempre, por supuesto, entre otras cosas porque se han criado juntos, por así decir, no como hermanos, porque no, pero tienen esa buena relación de amigos, podemos decir, pero que los dos saben que no son solo amigos. Incluso al final, en otro de los párrafos, un poco más adelante, cuando dice siempre creí que ibas a estar ahí para mí. Sí, Tiene sí, también como esa sí. certeza de que Lilian va a Sí. ser la constante, entonces Sí. como que Es como tiene que esa él estaba tranquilidad. muy tranquilo. Sí, quizá Eso un poco es. creo que para él, Andreas, yo creo que cuando contaba antes de si ese chico que te gusta y tal, yo creo que muchas veces también está ese chico que te gusta y que sabe de sobra que tú le gustas a él. Y que llegue aquí, como a ti se te pone la cara de tonta, además hay una parte también que yo creo que es bonita, las que lo habéis leído en la novela, cuando hay una foto por ahí. Es bonita esa parte y bueno, pues eso, yo creo que todos estaremos con Alicia y César. Cosas. Pero bueno, es decir, no hay que error en el momento para verlo, pero ya te digo. Él sabe de sobra que la tiene coladita por él, eso también se va a ver desde el principio. Entonces, bueno, quizá lo que os digo, aparte él la quiere, pero para él la de Lilian es como sería como quedarse con lo que ya tengo, por así decir. Y Andreas quiere hacer también más cosas. También lo que digo, hay una parte importante entre ese conflicto, porque es lo que digo, Andreas no quiere aprovecharse de Lilian. Todavía me gusta, a mí es un personaje que me gusta muchísimo, también lo digo siempre, que si hay alguien que quiera a Andreas más que Lilian, soy yo. A mí me gusta muchísimo Andreas. Andreas tiene ese sentido de la caballerosidad todavía de antiguamente. Andreas en ningún momento va a decir, ay, aquí me aprovecho de esta que sé que la tengo y luego la dejo y la tengo aquí medio engañada. No, Andreas de verdad aprecia a Lilian. Quizás lo decimos, es lo que dice si también ella pero en si un momento. das a entender que la utiliza. En un momento dado puede no utilizarla, yo no diría que la llega a utilizar nunca. Utiliza las circunstancias. Es decir, a lo mejor cuando ese habéis visto de la bañera, en esa parte cuando él la dice, utiliza, pero más que utilizarla a ella, utiliza las circunstancias también. ¿No? Es decir, Todo es propicio para en ese momento, para llevársela. llevársela. Es el momento propicio. Y yo, si Andreas no hubiese aparecido en ese momento, yo te digo, hubiese sido peor. En realidad, a mí, es de los momentos que más me gusta, y es cuando realmente, no contarlo todo, pero Bueno, cuando y ella Andreas que se va de un sitio a otro, ¿de qué vive? Bueno, esa es la situación, ella tiene dinero. Ellos tienen dinero, él tiene son gente acomodada, por así decir. Hay también otro momento en la novela que es esa alta sociedad a la que ellos se podía dar a entender que pertenecían. Además, ella tiene una asignación de su marido. Ya lo cuento también. Ah, ella ya tiene una decía asignación. Ella tiene una Digo, asignación. porque El dinero es un punto importante en la novela. Y luego, sí, y luego Se también explica, se se trata de explica. lo que pasa con el dinero. Es muy importante dentro de la novela. ya te digo. Que el dinero en la novela va a ser muy importante. Cuando lo tienen, cuando no haya tanto, es un punto de vista que la novela Claro, afecta. es que al contarlo como lo cuentas salteado, dices, jolín, Claro, pues claro. sí que ha viajado
¿Y cómo lo ha hecho? Claro, es que aquí lo hemos dado Es que no muy te bien, lo va a a lo mejor contar no sé si todo. puedo dar la sensación de que os lo he contado todo, pero en realidad, No en lo has realidad contado. no he contado. Es decir, esto es como el iceberg, ¿no? Pues tú ves la ¿No punta, habéis visto eso? estos son unas, pero... Está es una preguntando historia- mucho. Es una historia en la que... Sí, pues te lo Estás que te la- spoileando Es demasiado. que Es una historia en la que pasan muchas cosas, muchas cosas. no lo La puedo gente, no sé, remediar. alguna vez dice, joder, ¿cuántas cosas han pasado? No hay en la novela que digas, bueno, también no hay un momento casi de paz. De paz sí, pero no de que no pasen cosas. Es decir, en la historia también era algo que quería contar. Como quería contar tanto tiempo, que ya te digo que son 17 años, donde incluso hay referencias al atrás y al futuro, tampoco yo decía, o con esto hago 800 páginas, que no me veía yo haciendo 800 páginas, o voy al grano, por así decir. Entonces la historia va bastante al grano y yo creo que se si lee vas bien, que mucho. no pierdes el interés. Otra cosa, como Es digo, lo es que te iba a que decir, al ir al grano a lo mejor no ha sido demasiado rápido. a lo mejor en alguna parte, yo creo que en la parte final, que lo digan aquí, sí que mete un poco eso como diciendo, esta parte ya no me interesa tanto y quiero ir a lo que me interesa. Pero creo que era la duda que tenía, era el conflicto y de las cosas que me detenían, decir, "Joder, que ahora voy a contar todas las cosas que tienen que pasar de tal manera que queden claras, que se entiendan y que lleguen". Entonces, bueno, yo creo que Pero no en un capítulo. va del capítulo. Sí, bueno, cada capítulo dice Sara. Bueno, a mí es que esta época me encanta, entonces si la novelas, justo en esta época que no es realmente de guerra, pero bueno, entre guerras, que ya se va fraguando todo, ¿no? Es como las causas, un poco los inicios. Los personajes masculinos suelen ser o los malos o los muy buenos, ¿no? O sea, los héroes perfectos sí, en sí. este tipo de situaciones. Y Andreas no encaja en ninguno de esos dos polos, Arquetipos, entonces, sí. por lo que está contando, entiendo que era aposta dejarle un poco ahí un poco en tierra de nadie. Me atraen mucho esos personajes que están en tierra de nadie, como dicen, más que los héroes perfectos. Quizá hay muchas novelas donde tenemos hay un nombre así en la novela y siempre los pobres salen un poco regular parados. Los héroes en mi novela no suelen en mis novelas no suelen. En una época muy difícil y efectivamente hay muchas novelas de eso donde a lo mejor pues está o los muy malos, como decíamos, tenemos el oficial nazi o el traidor, o es una novela que es un tiempo que daba para eso y eso también se va en la novela, pero también existe esa tercera clase, por así decir, de personaje que también ocurrió en esa época donde gente que lo tenía todo se vio desplazada. Hubo mucha gente en esa época que fue barrida por su tiempo, por así decir, que sufrió todo eso, no llegaron a ser héroes. Siempre pienso, como para documentarme leí mucho sobre los personajes y sobre la gente que vivieron y me afectó mucho el caso de Irene Nemirovsky. Habéis visto Soy francesa, que una película, la novela francesa. No, Soy francesa trata sobre la invasión francesa, la invasión alemana en Francia. Bueno, pues Irene Nemirovsky, que era una exiliada rusa, que su familia se tuvo que ir de Rusia por la revolución comunista. Vivió en París, su familia era acomodada, rica, fíjate que no era curiosísimo, no estaban tan mal porque su padre se iba como a Rusia de vez en cuando a traerse bienes y se los medio de incógnito y se lo iba llevando, ¿no? Pero Irene vivió en París esa época, esos años 20, de fiestas, de risas, todo eso que se va a ver en la novela, hay cartas suyas contando lo que había bebido hasta las tantas, con cuántos hombres había bailado, que tenía que empezar un poco a sentarse. Tenía una relación muy muy complicada con su madre, que era una mujer que quería vivir la vida todavía más loca que su hija y que a su hija ni la miraba porque la hacía sentir vieja y a Irene la tenía ahí como que no nos pongamos juntas. De hecho, luego Irene era judía por parte de padre, pero no de madre, también otra razón para que tampoco quisiese con nada con la familia. Cuando llegaron los nazis, Irene acabó en un campo de concentración, están las cartas suyas, siendo plenamente consciente de lo que iba a pasar. Pero como digo, muchas veces decimos, bueno, pues ¿por qué no se va la gente? ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no se fue Irene Nemirovsky y dejó que la ingresasen? Hay unas cartas de su marido pidiendo en el campo de concentración que sacasen a Irene y le ingresasen a él, escribiendo a los directores varias cartas pidiendo a su marido. Al final le pusieron sus deseos y metieron también al marido. No, por supuesto no liberaron a Irene, que murió en el campo de concentración. Y decimos, ¿por qué no se fueron? Bueno, pues lo primero porque no era tan fácil irse, porque hacía falta dinero, porque los negaban los consulados para irse, porque ya vemos hoy en día lo fácil que es irse de los sitios de guerra y lo bien que te reciben en donde quieres ir. Por eso también quería mencionar eso, que también se hace constancia en la novela.
Y bueno, pues al final, lo que digo, mucha gente que vivió esa época dorada luego se encontró con una situación muy dura. Y yo quería narrar eso, de gente que lo tenía todo y sin embargo, pues luego ese capítulo que he oído se llama Perderlo Todo. Y hay gente que se adapta mejor a las circunstancias que otra. También eso es una parte importante que sí han comentado muchas reseñas. Andreas, que al principio es el personaje fuerte. Lili, que es más débil, que es así, que Más muchas veces dices, dependiente. claro, más dependiente, más pobrecita Lili, que le pasa todo. Pero sí creo que las mujeres tenemos esa capacidad, que os habla mucho de ella, tenemos esa resiliencia, esa capacidad para resistir, para adaptarnos. No todo el mundo la tiene, pero creo que las mujeres hacemos más de tripas corazón, somos más... Andreas le va a costar, Andreas en ese sentido va a ser más castigado por las circunstancias. Y yo quería contar también esa historia porque sí, me gustan mucho los perdedores. Que he dicho, diga, que a la gente le gustan los millonarios y a mí me molan los perdedores. Dime. Yo en mi años 20añeros, millonarios, cachas, estupendos, látigos y cuerdas, ¿cómo te decantas por una pareja normal? Sí, mira, otra cosa a O sea, veces... ¿no te dan miedo las Sí. ventas? El decir, la gente no va a querer esto porque no es lo que Pues está de moda? seguramente, porque a lo mejor si escribís otro tipo de historia, pues os despertaría, no sé. Nunca se sabe, como yo digo, pero sí es verdad que cuesta muchas veces. Me gusta que trates una pareja de una historia más madura. No es realmente la historia de una pareja más madura, pero sí es una historia que pasa por muchas fases. Desde luego no es la historia, empiezan jóvenes, pero luego van cambiando y van madurando. Trata de todo ello. Pero me decían también una crítica, como yo digo, de esas que van a fastidiar, que quieras que no, si hay gente que lo notas, igual que notas que cuando te las hacen también un poco así. Decía, una historia de una no tan hermosa ni tan brillante mujer. Y es que es cierto, yo quería contar una historia de una no tan hermosa ni tan brillante, quería contar una historia de una mujer normal. Bien, es verdad que está en una situación acomodada, pero no es una heroína, no es una mujer de las que van a ir volando a la bandera pidiendo libertad, ni el voto, ni igualdad de derechos, no, la verdad que ella estaba bastante feliz y bastante acomodada en su situación. Pero cuando las cosas empiezan a cambiar, pues no le queda más remedio que modificar, claro. Y Andreas, pues Andreas es un poco sí, pero no es quiere vivir la vida, pero también dice tiene sus es un poco el temperamento del artista, que él tiene un edificio que es un proyecto, el ITB, es arquitecto, hace hay obras de vanguardia, si las que me seguís en Facebook, yo comparto muchas cosas de estas, luego si me dicen, solo han dado 3, bueno, no me importa, pero yo me lo paso bien. Pues yo sé que si es una foto a lo mejor de Andreas o de otro sin camiseta tendría más me gusta, pero yo sigo comportando, soy muy valiente y comparto edificios de la Bauhaus y de Mies van der Rohe. Entonces ese es el tipo de arquitectura que hacía Andreas. Y bueno, pues él es innovador en ese sentido y quiere hacer cosas nuevas, que tiene ese temperamento inconformista, por así decir. Está en la nueva, está en la onda, ¿no? Es un chico moderno, por así decir. Quiere apurarlo todo, vivirlo todo. Pero ya digo, cuando los tiempos se pongan mal, cuando vengan negras, pues ¿cómo va a reaccionar Andreas? Bueno, pues ya os estoy un poco dando a entender que no muy bien, pero es cierto también que no siempre... Yo sí quería contar así, pues no siempre tomamos la mejor decisión, no todos sabemos salir bien. Con ese principio que es el final, que no sabemos si es el principio o el final, ¿nos quieres dar a entender que crees en las segundas oportunidades? Sí, creo. Bueno, Muy aquí hay bien. segunda, tercera, cuarta y hasta quinta. Sí, creo yo que en esta historia, sobre todo más que nada, se lo comentaba a Lidia con otro post que vimos de un escritor que admiramos las dos, de Víctor del Árbol, no tiene que ver, pero os recomiendo también a Víctor del Árbol y que le sigáis en las redes, que siempre dice cosas muy interesantes. Y hablaba muy bien de su ex, y se lo digo, me gana la gente que habla bien de sus ex. Que ya sabemos que es difícil, sean pocos sí, a lo mejor es de cara a la galería y luego a saber, ¿sabes? Bueno, vamos a tomarlo vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Bueno, ya digo que aquí más que de un ex, es una relación que muy larga. Y yo quería creer que creo que el amor puede resistir, aunque vengan los malos tiempos, por así decir.
puede resistirlo todo. Es romántica en otro sentido, porque la gente viene con... Es que no, a mí me gustan las historias de amor que sean bonitas, que tal... Que está bonita, ¿eh? Que es muy bonita. Esta es muy bonita, pero bueno, las historias no, más idílicas. Tampoco voy a decir ñoñas, pero más idílicas o más a lo mejor donde vencen las dificultades más juntos o se enfrentan juntos. Bueno, aquí van a pasar por muchos problemas, yo os digo, por muchos altibajos. Pero yo quería, sí, defender que también creo, para mí la idea romántica es esa, lo dijo María Pepa en la reseña, y es cierto que el amor cuando es de verdad, pues puede resistir casi cualquier cosa, cuando es sincero, profundo, pues perdura incluso a través de las separaciones, de ese tiempo que ha pasado, y por eso yo quería basar en una relación que viene desde muy lejos, que vienen desde que son niños, que vienen desde siempre. Para mí el afecto que se tienen ellos pueden tener y tomar decisiones distintas, y no es que vayan a pelear, van a pelear, pero muchas veces las decisiones que tomen van a ser de común acuerdo, van a hablarlo, van a decir, vas a hacer esto, yo voy a hacer esto otro, ¿vale? Pues ellos van a mantener, yo creo, luego van a ver, se van a reencontrar. Yo creo que lo que quiere dejar claro es eso, la relación que hay entre ellos perdura y puede estar por encima de las dificultades que se van a encontrar. Va a ser distinta, no va a ser siempre apasionada ni tan idílica o tan especial como creían al principio. Está en ese amor, amistad, pero yo creo que lo que sienten cuando llegue su momento, que digáis sí, yo creo que sí, que lo que pasó tenía que pasar, ellos trataron de hacerlo como mejor supieron, pudieron, pero bueno, están juntos ahora en el Prater, en Viena, ¿no? Pues bueno, y todavía son jóvenes, así como son ellas, hay una palabra donde dice que si son viejos, Lilian tiene mi edad ahora. También hay que recuerda que en los años 50 mi edad ya era considerada como más mayor, se veían como más mayor, por eso dicen, bueno, me decía una amiga mía, es que no son tan mayores. Bueno, no son tan mayores, ya digo, fíjate si no son mayores, que es de mi edad, fíjate, qué bien que estoy. Pero es cierto que antiguamente se tenía otra mentalidad. Yo siempre se lo digo a mi madre, tengo fotos por ahí de mi abuela con 58 años y parecía que tenía 80. Sí, entonces vamos a asumir que estos se han cuidado bien. Y bueno, pues ahí está. Yo me gusta mucho el final, ya me voy a contar del final, pero vamos a poner a ver la música del final. Película, yo las historias las concibo como películas y para mí este final no necesitaba más palabras. Pues ya está, pues eso es lo importante. Ha quedado muy bonito. Muchísimas gracias a todos esperamos que os haya gustado. Mucho. Se me ha pasado el tiempo. Mucho, ¿verdad? Es casi nuestra prefe, ¿no? Yo creo que sí, es nuestra prefe. Tengo muchas, pero es mi niña mimada. No será difícil que otra la sustituya. Mi historia más querida, más sentida y más emotiva.